Listo, buenas noches. Bueno, pues ya estamos acá. Eh, hoy nos tocaría Éxodo y vamos a empezar con lo del tabernáculo. Sin embargo, me pareció importante que nos tomáramos tal vez 2 sesiones, a lo mejor 3, yo creo que con 2 es suficiente, para tratar un tema que no hemos visto antes, pero que va a ser fundamental cuando entremos al tabernáculo y cuando continuemos en el Antiguo Testamento. Esto tiene que ver con cómo interpretar la Biblia de manera correcta. Esto tiene que ver con una ciencia que se llama hermenéutica, y la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Para interpretar un texto hay reglas. Uno no puede interpretar los textos según tus imaginaciones, ¿no? O tus gustos. Hay reglas, y la hermenéutica es una ciencia que te dice cómo se interpretan los textos. Y no solo, digamos, el texto bíblico, sino todos los textos, cuando los interpretas, tienes que hacerlo siguiendo las reglas de la hermenéutica. Entonces, es muy importante que veamos primero cómo interpretar ciertas cosas en la escritura, porque si no, vamos a caer en lo que caen algunos cristianos, que por no seguir las reglas de la hermenéutica, se ponen a, a deducir cosas que no están en la Biblia, o sea, que en realidad no puedes tú sacar de ahí. Y sobre todo cuando lleguemos al tabernáculo, se ponen como a considerar que cada elemento del tabernáculo tiene una relación con Cristo. Incluso llegan al punto de decir que hasta las estacas que estaban clavadas en el suelo, ¿no? Tienen un sentido alegórico que refiere a Cristo. O sea, vamos a ver unas 2, 3 sesiones a lo mejor de cómo interpretamos la Biblia, de cuáles son los géneros bíblicos y las características que tiene cada uno, ¿ok? Una vez que terminemos, bueno, con estas sesiones que vamos a estar haciendo los viernes, vamos en lugar de Éxodo, que yo creo que serán 2 a lo mejor. Una vez que terminemos, entonces ya regresamos con Éxodo y entramos al tabernáculo ya con este nuevo conocimiento que vamos a tener de qué se vale y qué está prohibido al momento de interpretar las escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, porque es el más lejano a nosotros, es el que está más extrañado con nosotros en términos de contexto, en términos de cultura, en términos de pacto y de muchas cosas, ¿no? Entonces, por lo menos yo creo que vamos a estar 2 o 3 sesiones con este tema de la hermenéutica, que como les digo, es la ciencia de la interpretación de textos. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber las reglas hermenéuticas y tenemos que saber cómo interpretar la Biblia correctamente, porque uno, es un mandato de Dios. Dios nos mandata que interpretemos su Biblia de manera correcta, como dice acá en 2 de Timoteo 2:15. En esta versión dice: esfuérzate para poder presentarte ante Dios o delante de Dios y recibir su aprobación. Hay una cosa en la que tú te tienes que esforzar para ser aprobado por Dios. ¿Cuál es esa cosa? Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, que explica correctamente la Biblia. En realidad, esta es una traducción más de una idea por idea, no palabra por palabra. Si queremos una traducción mucho más pegada, digamos, al texto original, esta versión es buena. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, que maneja con precisión la Biblia, ¿ok? Que usa bien la palabra de verdad, que traza correctamente la Biblia. Esta versión, o sea, vamos, en este pasaje, digamos, en particular, es más exacta, porque el término que Pablo usa, digamos, aquí es como el verbo que se usa cuando tú cortas las pieles para que formes tiendas. Recordemos que Pablo trabajaba con sus manos, era artesano y fabricaba tiendas. Entonces, este verbo de trazar es de cortar correctamente, así de cortar como tienes que cortar, digamos, el cuero. Es el verbo que Pablo usa
cuando alguien tiene que trazar correctamente la palabra de verdad. Entonces, o sea, lo que queda claro aquí es que interpretar la Biblia de manera correcta es un mandamiento, no es una opción, no es si quieres o no quieres, no es una sugerencia de Dios, es un mandato que todos los cristianos tenemos que obedecer. Entonces, si tenemos el mandato de interpretar la Biblia de manera correcta, cada vez que nosotros malinterpretamos la Biblia, estamos pecando. No es un asunto menor, es un asunto incluso de pecado. El no interpretar la Biblia correctamente es un pecado a la luz de este pasaje, porque Dios te manda que te esfuerces, que con diligencia trabajes para entender la Biblia y para interpretarla correctamente. Entonces, la manera en la que tú interpretas tu Biblia va a tener una incidencia como muy directa en la forma en la que la entiendes y entonces en la forma en la que la vives. Como les comento, no es un asunto menor, sino es si yo la interpreto mal, la voy a entender mal, y si la entiendo mal, voy a vivir mal. Entonces, estamos bajo el mandamiento de interpretarla de manera correcta. Entonces, cuando alguien llega a las escrituras para interpretarlas, tiene presuposiciones en la cabeza. Una presuposición ya es como una conclusión que tú tienes de antemano, son como unos lentes con los cuales tú llegas y lees el texto bíblico. ¿Okay? Todos tenemos presuposiciones. No hay nadie que llegue a la Biblia sin presuposiciones. Ahora, las presuposiciones pueden ser correctas o pueden ser incorrectas. Por ejemplo, hay ciertas presuposiciones incorrectas que no tenemos que tener en la cabeza al momento de interpretar las escrituras. Una, por ejemplo, es muy común con los teólogos que no son cristianos, aunque digan que son cristianos. Son teólogos que en realidad no creen en Dios. Son teólogos que niegan los milagros. Ellos niegan que en realidad cualquier cosa que la Biblia diga que pasó, que fue como un milagro, en realidad pasó. O sea, cuando llegan a la escritura dicen, no es posible que estos milagros hayan pasado. Entonces, si los ponen aquí, no es para que yo los entienda como literalmente, sino seguro tienen un significado oculto. ¿Por qué? Porque ellos ya llegan con la presuposición de que los milagros no existen. Luego también hay personas que llegan a las escrituras con otra presuposición, es ponen a la par, digamos, la ciencia y la Biblia. O sea, están como en el mismo grado de autoridad, lo cual es equivocado porque la Biblia es la palabra última de autoridad en el universo. Está por encima de la ciencia, está por encima de la filosofía, está por encima de todo. La Biblia es el juez de la verdad. Entonces, las personas que llegan con la presuposición de que ciencia y Biblia están al mismo nivel, están cometiendo un error y ese error les cobrará factura cuando la quieran interpretar. Luego, también hay personas que no solo ponen como la ciencia, digamos, al nivel que tiene Dios con su palabra, sino hay personas que equiparan a la Biblia o la ponen en el mismo grado como de autoridad con sus experiencias. Estas personas generalmente son más carismáticas o pentecostales. ¿Ok? Entonces, muchas personas no pueden interpretar algo en la Biblia porque su experiencia fue otra. No, pero es que yo viví esto y yo sentí esto y yo experimenté esto. Entonces, la experiencia interpreta el texto bíblico, no al revés. Esa es una presuposición también equivocada. ¿Ok? Luego, muy importante, aunque tú tengas todas las reglas de la hermenéutica y cómo interpretar correctamente tu Biblia, no lo puedes hacer tú solo, porque tienes una mente pecaminosa, ¿ok? Que está ahí peleando con el pecado y no alcanza a comprender la verdad de Dios, a menos que seamos ayudados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos asiste, es el que nos ilumina para que podamos entender la verdad de las Escrituras cuando aplicamos las reglas de la hermenéutica.
pero es el Espíritu Santo el que te está dando esa capacidad como creyente. Cuando tú eres cristiano, tú ya te has dado cuenta que hay veces que estás en tu Biblia y de repente como que se te prende el foco y entiendes un versículo que tú no entendías antes. Ese es el Espíritu Santo, que te está iluminando. Pero el Espíritu Santo inspiró su palabra en una lengua humana. Y la lengua humana que Dios escogió para inspirar su palabra, como todas las demás, tenía reglas de ortografía, de sintaxis, de coherencia. No es como que Dios se puso ahí, vamos a hacer un texto todo mal hecho. Dios inspiró su palabra de manera perfecta, respetando la sintaxis y respetando las palabras, y Dios sabe perfectamente que las palabras tienen significados. Así que ahí cuando Dios usó una palabra y no otra, por algo lo hizo. Entonces, como cristianos, cuando interpretamos las escrituras, tenemos que poner atención incluso en las palabras, en los verbos, en los tiempos verbales, si es futuro, si es pasado, si es presente. En español, en griego hay un montón de tiempos verbales que no tenemos acá, ¿no? Pero el punto es, Dios dijo lo que quiso decir en el tiempo verbal y con la sintaxis con la que la quiso decir. Entonces, cuando interpretamos las escrituras, tenemos que tener eso en consideración. Desde luego, ya lo dijimos, es un trabajo que requiere el auxilio del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque Dios quiere que entendamos su palabra, pero para Dios el entender es más que, o sea, que una, digamos, afirmación intelectual de sí, yo entendí eso. No, cuando Dios te dice que entiendas, ese entender impacta la manera en la que vives. Para entender tu Biblia requieres entonces al Espíritu Santo. Para entender tu Biblia requieres fe en Dios. Y también entender tu Biblia requiere trabajo, como lo vimos ahorita. Procura con diligencia, esfuérzate. El trabajo de interpretar correctamente las escrituras no cae del cielo solito. Requiere que tú lidies con el texto, que tú te esfuerces, que tú estudies. Y ese es parte del mandato de Dios. Pero sobre todo que tú entiendas la escritura para que entonces la puedas vivir y la puedas aplicar como Él lo ha dicho. Y digo, el caso que les voy a presentar ahorita tal vez es un caso muy, muy drástico y no todo es así, pero la manera en la que interpretas tu Biblia puede ser peligrosa. Hay un pasaje, creo que está, sinceramente les voy a fallar, creo que está en Jeremías o en Isaías, pero luego se los busco, donde Dios le está diciendo al pueblo judío, cuando pases por las aguas no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, sí, porque yo estaré contigo. Hay un contexto en particular donde Dios está diciendo esto a un grupo de personas en particular. Y cuando leemos esto lo tenemos que interpretar de manera correcta, porque si no, hace poco tiempo, bueno, unos 10 años o 12 años, un pastor estaba visitando un hospital en los Estados Unidos y estaba platicando, un capellán estaba platicando con un quemado que estaba ahí, con una persona que casi muere, estaba totalmente quemada. Y esta persona era cristiana, pero no quería saber nada de Dios. Estaba muy enojada con Dios. Entonces, este capellán llegó y le dijo, a ver, déjame platicar contigo, ¿no? Pues es su trabajo, es un pastor. El capellán es el pastor que está en los hospitales gringos. Entonces, a ver, déjame platicar contigo y todo esto. Y resulta que el señor estaba muy enojado con Dios porque Dios le falló. ¿Por qué te falló Dios? Porque su casa se incendió. Y se acordó él o sea, entonces él se escapa de su casa y luego se acordó que tenía como unas cosas importantes en su casa. Y entonces se acordó de ese versículo. Y él dijo, Dios me está diciendo que si paso por el fuego no me voy a quemar. Y entonces el Señor se metió a su casa por eso, confiando en ese pasaje, y se quemó. Entonces dijo, la palabra de Dios es mentira, Dios no me respondió, Dios me falló, lo cual no es el caso. El hermano interpretó de manera pésima ese versículo y su mala interpretación de ese versículo le llevó a casi morir quemado. Entonces, el interpretar correctamente las escrituras
tiene efectos buenos o catastróficos en tu vida. En cierta ocasión estaba también en un funeral hace muchos años en Cuernavaca, íbamos en un funeral de una persona, estaban pues, su hijo, su esposa, y llegó alguien que dijo, Dios me dijo ahorita que esta persona va a resucitar, ahí en el funeral. ¿No? Y se puso a reprender a la muerte y se puso a mandarle en el nombre de Cristo que se levantara, y la familia estaba como muy expectante y todos los niños estaban llorando. Bueno, fue una cosa muy, muy trágica, pues. Y nunca se levantó. Y los niños y la esposa a partir de ese día se apartaron de la iglesia y se apartaron de la fe, porque Dios no resucitó al hombre como Dios había dicho, pero Dios nunca dijo que lo iba a resucitar. Es una persona que interpretó mal las escrituras y causó un dolor tremendo y fue piedra de tropiezo para otras personas. Entonces, es decir, el trabajo de hermenéutica no es en vano y no es, digamos, como una elección, ¿no? Sino es un mandato. Entonces, como les comentaba, cuando interpretamos la Biblia, incluso tenemos que poner así, vamos, atención precisa en el tiempo verbal, en qué tiempo está, en la persona de un pronombre, qué pronombre es, por qué lo está usando de esa manera, el número de un sustantivo también, si es singular, si es plural, cuánto dura una profecía. Por ejemplo, cuando Dios les dijo a los judíos que después de 70 años de su cautiverio en Babilonia iban a salir, se cumplieron 70 años y salieron de su cautiverio. ¿Por qué? Porque la profecía decía 70 años. En ese sentido, por ejemplo, los judíos que recibieron esa profecía entendían que es el número de años que vamos a estar aquí cautivos, y Dios dijo que después de 70 años nos vamos a ir. Si 70 hubieran sido como un número simbólico, entonces ya la profecía no tiene sentido, porque 70 pueden ser uno, pueden ser 3000. Pero lo curioso fue que a los 70 años, tal como Dios dijo, la gente salió de Babilonia. O sea, aún los números tienen un propósito, ¿no? Todo, o sea, todo lo que la Biblia dice y pone y hace es por algo y no debemos de pasarlo como, como por alto, ¿no? Ahora, desde luego, esto requiere esfuerzo y esto requiere estudio. Una cosa es que tú todas las mañanas tomes tu Biblia y te leas un capítulo diario y ya acabé con mi devocional y ya me voy. Y otra que digas, voy a estudiarla y la voy a interpretar. Y entonces ahí hay una serie de pasos que tienes que hacer, tienes que investigar. Eso requiere esfuerzo, te demanda tiempo, pero no debemos pasarlo por ahí. Entonces, una de las más graves interpretaciones, o no, un enfoque hermenéutico, creo yo, equivocado del mundo reformado, es el enfoque cristocéntrico. Y suena muy bonito y suena muy piadoso y suena muy bien. Pero el enfoque cristocéntrico lo que dice es que en cada lugar del Antiguo Testamento voy a encontrar a Cristo. O sea, yo tengo que encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. No importa qué pasaje sea, de qué libro sea, ahí va a estar Cristo. Y entonces eso nos mete en un problema fundamental, porque no siempre es el caso. Entonces, cuando Cristo no está en un pasaje y tú tienes el enfoque y la presuposición de que Cristo tiene que estar ahí metido, vas a terminar alegorizando el texto. Alegorizar quiere decir quitarle su significado, el que entendería cualquier persona, y ponerle un significado oculto, que solo algunas personas viendo símbolos y cosas extrañas pueden encontrar. En realidad, los reformados son culpables de este enfoque. Son culpables, o sea, los reformados en general son culpables de la alegorización bíblica. Les encanta, digamos, alegorizar. El problema es que está mal, porque cuando tú te pones a alegorizar las escrituras, uno viola las reglas de la hermenéutica. Y dos, y lo vamos a ver porque son como 2 sesiones o 3 sesiones,
Cuando tú te pones a buscar significados ocultos en la Biblia que en realidad no están ahí cuando la lees de una manera normal, entonces terminas haciendo a tu imaginación el juez de lo que va a estar en la Biblia y lo que no va a estar en la Biblia. Entonces vamos a ver un caso muy concreto y vamos a ver, por ejemplo, si encontramos a Cristo ahí. Vamos a leer una narrativa, eso lo vamos a ver después también. Los géneros son diferentes en la escritura. La narrativa solo nos cuentan cosas que sucedieron, que pasaron. O sea, nos están contando una historia. Es narrativa. La narrativa no es prescriptiva. Prescriptivo quiere decir como que Dios te ordena que hagas lo que la narrativa cuenta. La narrativa solo narra, no ordena. Las cartas de Pablo son prescriptivas. Dios ordena o sea, tienes que vivir de esta manera y hay doctrina, entonces tú tienes que creerla y tienes que vivirla. La narrativa solo cuenta una historia. Entonces, la narrativa no es prescriptiva, lo vamos a ver. Luego, incluso la narrativa de Jesús. Hay gente también que llega con la presuposición de que los cristianos tenemos que hacer todo lo que Jesús hizo. Y tenemos que, o sea, todo lo que él hizo yo lo tengo que hacer igual. No necesariamente. No puedes, no funciona así. Por ejemplo, Jesús caminó en el mar. Él caminó en el agua. Tú no puedes. La narrativa no es prescriptiva. La narrativa no te manda que tú imites lo que estás leyendo. Por ejemplo, ¿cuántas esposas tuvieron los patriarcas? Es narrativa, no es prescripción. Tú no tienes que imitar necesariamente lo que veas en la narrativa. Pero vamos, por favor, a Jueces. Ahorita les digo en qué capítulo está. Vamos a Jueces 19, por favor. Aquí lo vamos a ver. ¿Y quién me ayuda con la lectura? Porque estoy un poquito mal de la garganta. ¿Quién lo quiere leer? Pues aquí está en la pantalla. Lo puedo poner en esta versión. ¿Es Jueces 3? No. ¿Jueces qué? Jueces 19. 1. Jueces 19, versículo 1. Aquí está en la pantalla. ¿Quién me ayuda con la lectura? Versículo 1. Yo le ayudo. Ok, por favor, hermana. Vamos a leer, espérame. Vamos a leer de corrido desde el versículo 1. Ahorita te digo hasta dónde. Hasta el versículo 30. O sea, todo el capítulo 19. ¿Ok? Sin parar. Muy bien. El 19. Sí. El levita y su concubina. En esos días Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa una mujer de Belén, de Judá, para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre, este lo vio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó allí 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno: come algo antes de irte. Así que los 2 hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego el padre de la joven le dijo: quédate por favor otra noche y diviértete. El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así que al final cedió y pasó ahí otra noche. A la mañana del quinto día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir. Pero una vez más, el padre de la joven le dijo: come algo, después podrás irte esta tarde. Así que se pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo: mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y márchate. Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse, así que tomó sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo: paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche.
No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibea. Gibeá. Vamos, trataremos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá, una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron ahí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén en Judá, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche. Aunque traemos todo lo que necesitamos, tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Serás bienvenido a mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y les dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano: «Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él». Entonces el anciano salió para hablar con ellos. «No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped de mi casa, y semejante acto sería vergonzoso. Mire, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre, yo se la sacaré y ustedes podrían abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Pero no cometan semejante vergüenza con este hombre». Sin embargo, ellos no le hicieron caso, entonces el levita tomó a su concubina y le empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. «Levántate, vamos», le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió al cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que veían exclamaban: «En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará?». Gracias, hermana. Entonces, primera pregunta que les hago, si es que vamos a sostener una hermenéutica cristocéntrica. En todo lo que leyeron ahorita, ¿dónde está Cristo? Pues no sé, pero yo no lo encuentro aquí. ¿Ok? ¿Quién tiene, vamos, alguna opinión? ¿Dónde está Cristo en lo que leímos ahorita? O sea, ¿dónde hay algo que digas, esto simboliza a Cristo? ¿Quién? ¿Quién lo intenta? ¿Alguien tiene alguna opinión? No, Pues que no hay. Justo ese es el punto de una lectura normal y natural de esta sección, que es una narrativa. Nadie jamás diría, yo veo a Cristo aquí. No está, no hay. ¿Por qué? Porque Cristo no está en cada pasaje de la Biblia o del Antiguo Testamento. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque los que sostienen la hermenéutica cristocéntrica te van a decir que sí. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde está Cristo? Y la realidad es que no está. Entonces, tu enfoque hermenéutico te puede llevar a malinterpretar el texto para que cumplas con lo que tú crees que debe ser verdad, que Cristo está en cada pasaje de la Escritura. Esto solo es una narrativa. Y como les dije, la narrativa
Solo te está contando una historia. Ahora, claro que hay verdades espirituales aquí en esta narrativa, pero no necesariamente se vinculan a Jesucristo de manera inmediata. Por ejemplo, así, abuelo de pájaro, muy rápido. ¿Con qué? O sea, cuando leen toda esta historia, como que rima con otra historia en la Biblia, como que te lleva a pensar en otra historia en la Biblia. ¿En cuál? Lot. Exactamente, en Lot, con Sodoma y Gomorra. Y si se fijan, en la narración es un paralelismo casi con lo que se cuenta allá. Lo que nos está diciendo el escritor es, oye, ¿te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Hoy el pueblo de Israel está igual. O sea, digo, eso es devastador. El pueblo de Israel, el pueblo del pacto, está haciendo lo mismo que Sodoma y Gomorra. Esta es la tribu de Benjamín, de donde iba a venir después el rey Saúl. Pero digo, te está diciendo algo el escritor. Claro que la narrativa te dice algo, pero simplemente es una historia que se está contando. O sea, yo no puedo ponerme ahorita, por ejemplo, como a decir, es que, ¿sabes qué? Yo considero que dice que vamos en Israel, en estos días no hay rey. Entonces hay un hombre en la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Veo que se llevó a su casa, vamos, a una mujer que vivía en Belén. Yo digo que la mujer que se llevó a su casa es un símbolo o es una figura de, y me pongo a decir cosas. No funciona así. Aquí es una historia que me está contando algo. Y el punto principal del autor, porque lo narra con ese paralelismo con Génesis, el punto principal del autor es decir, vean la podredumbre moral, o sea, vamos a la que llegó el pueblo del pacto. Y sorprendentemente, Dios no les ha mandado el mismo juicio que a Sodoma y a Gomorra. Ese es el punto del pasaje. Es un pasaje muy crudo, ¿ok? Pero no lo podemos espiritualizar. Yo no puedo decir, entonces así como el levita tomó a la mujer, vamos al cadáver, y se lo llevó y lo cortó en 12 pedazos, así yo tengo que matar mis pecados en 12 pedazos. No puedo hacer eso, porque el texto es narrativo. No me está diciendo nada más que lo que me está contando, y en lo que me está contando hay puntos que Dios quiere que veas. Pero esos puntos se entienden de una lectura natural y normal. Todavía nos falta ver después cuáles son estas reglas. Ahorita estamos viendo solo ciertos ejemplos, ¿no? De cómo hay géneros diferentes en la escritura. ¿Ok? Entonces, lo que quiero saber es si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. No. Muy bien. Vamos a ver otro género rapidísimo. Son las parábolas. Creo que ya he platicado 2, 3 veces, bueno, del tema con ustedes, pero las parábolas, y te lo van a definir así muchos, o sea, bueno, los autores, lo que sea, son como ilustraciones que Cristo usa para ejemplificar verdades del reino de Dios con cosas como muy cotidianas y naturales. ¿Ok? El punto es, digo, y creo que todos conocemos las parábolas porque hemos leído las parábolas en la Biblia. Y no nos vamos a ir a cada parábola que hay, ni mucho menos, porque de hecho el punto es que el género de parábolas tienes que entenderlo primero, qué es, para qué existe, cómo lo considera Dios, para poderlo interpretar de manera correcta, porque uno de los textos de los géneros más mal interpretados son las parábolas. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de la parábola del buen samaritano? ¿Quién la ha leído? Todos. Muy bien, todos lo hemos leído. Y Todos. tiene muchos personajes, ¿no? Tiene muchos personajes el buen samaritano. Vamos a leerla rapidísimo. Pero, un momentito, vamos a empezar. Porque aquí dice el subtítulo que no es inspirado, dice la parábola del buen samaritano. Muy bien. Y pensamos que esto comienza acá. Pero en realidad esto comienza aquí. El hombre quería justificar sus acciones. Es un hombre
que está discutiendo con Jesús, ¿no? Entonces, básicamente, Cristo le dice, la ley dice que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y también a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es lo que Cristo está diciendo. Bueno, ok, es correcto, dice Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones de no amar a su prójimo. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hay una pregunta, ¿ok? Hay una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y luego Jesús respondió con una historia. Y entonces, todo lo que viene a continuación solamente tiene una función. ¿Cuál es? Responder la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a leerla rapidísimo, es del 30 al 37. ¿Quién me ayuda? Yo. Venga. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Muchas gracias, Julio. Y entonces aquí tenemos a varios personajes. ¿Cuál es? Pues el judío que viajaba, los ladrones, ¿qué más? El sacerdote, el levita, que es, digamos, vamos, el ayudante del templo, el samaritano, el dueño del, pues ¿qué será, digamos, vamos, hotel, vamos, hostal, que lo cuidó. ¿Cómo? El hombre del alojamiento, Exactamente, el dueño del alojamiento, el burro, también es un personaje. Bueno, ¿cuál es el punto acá? Si ustedes leen cómo explica uno de los más grandes teólogos del mundo cristiano, San Agustín, si ustedes ven cómo explica esta parábola, es un festival de alegorías. Porque él dice, espérame, el burro significa esto, el vino significa esto, el aceite que le puso significa esto, la posada significa esto, el dueño de la posada significa esto, los ladrones son estos, o sea, una serie de cosas que sacó de ahí que en realidad no están ahí. ¿Por qué? Porque el punto de toda esta narración era ¿qué? Contestar la pregunta del versículo 29. ¿Y quién es mi prójimo? Cristo está diciendo básicamente todo aquel que necesite tu ayuda. Punto. Eso es todo lo que la parábola quiso explicar. Entonces, lo que no debemos hacer con las parábolas es espiritualizar todos los elementos de las parábolas y creer que cada personaje, cada elemento, cada cosa tiene un significado espiritual oculto, porque no lo tiene. Porque tú la lees de una forma normal y no vas a llegar a esa conclusión. Porque el contexto, y lo vamos a ver después cuando veamos las reglas, el contexto te marca la interpretación correcta. Toda esta parábola tiene solo una función y es decir, ¿quién es mi prójimo? Cristo acá dice, ¿cuál fue el prójimo? Eso es lo que buscaba esta parábola. Entonces, las parábolas primordialmente ilustran un punto. Todas las parábolas ilustran un punto. Hay un punto que Cristo quiere probar con esa parábola. No hay 1000. Y no significa que tienes que buscar significados
para cada partecita de la parábola y entonces alegorizarla, porque como no lo puedes tú sacar de una interpretación normal y natural del texto, tienes que meter tu imaginación. Los ladrones son los demonios, por ejemplo, ¿no? El burro, ya no me acuerdo qué decía Vamos Agustín, que es el burro. El vino, vamos, el aceite de oliva, claro que es el Espíritu Santo. Y así no funciona la interpretación de una parábola. ¿Por qué? Porque solo está contestando un punto. Entonces, cuando tú estás interpretando, lo primero que tienes que hacer es, ¿cuál es el género literario? Cuando digo género, es género literario que estoy leyendo. Y eso lo ves en primaria, ¿no? Los géneros literarios son diferentes. No es lo mismo la poesía que la narrativa. No es lo mismo. Tienen formas diferentes y en el fondo buscan cosas distintas, tienen fines distintos. Ahora también, por ejemplo, las parábolas, aparte de que no puedes estar tomando doctrinas que no están ahí y sacándolas de una alegorización de los elementos de la parábola, porque las parábolas solo ilustran un punto. Las parábolas fueron diseñadas por Dios como un juicio para que la gente no entendiera, no para que la gente entendiera mejor. O sea, en ningún caso de la Biblia te vas a encontrar con que una parábola facilitó el entendimiento. Al contrario, ni aún los propios apóstoles la entendían. Entonces, cuando Cristo, vamos a hablar en parábolas, la gente se iba, no entendía nada, tampoco ellos. Luego ellos llegaban con él en privado y le decían, ¿nos explicas la parábola? Y entonces ya Jesús se los declaraba de manera clara, llana y lisa lo que quiso decir, y entonces se entiende muy bien. Pero la Biblia dice que Cristo les quiso, digamos, hablar en parábolas porque estaba profetizado como juicio para el pueblo de Israel, porque por mucho tiempo Dios les envió profetas y no escucharon, dijo, entonces te voy a hablar por parábolas para que no entiendas. Si no quisiste escuchar mi voz, ahí te van las parábolas para que todavía menos entiendas. Es un juicio, te quito el entendimiento de mi palabra. Y Cristo de manera muy clara lo dice, yo les hablo por parábolas para que no entiendan, para que no se conviertan y no vengan a mí para que sean sanados. Y ya lo hemos visto. Entonces, tengamos cuidado con las parábolas. Luego, cuando vamos a la parábola del sembrador y Cristo la explica, Cristo en privado a sus apóstoles, Cristo les dice que básicamente esa parábola es la llave para entender el resto de las parábolas. ¿Cómo entenderán las demás parábolas si no entienden esto? Entonces Cristo se las explica y ahí nos está diciendo que está la clave para entender el resto de las parábolas y básicamente la clave es esta. Todas las parábolas te van a contrastar al falso y al verdadero, el falso y el verdadero, el falso y el verdadero, punto. Las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 sabias, falsos cristianos, verdaderos cristianos, todos cristianos por fuera, en realidad no. La red que es echada ahí al mar, peces malos, peces buenos, unos no son cristianos, aunque crean que sí, otros sí, etcétera, etcétera. Pero las parábolas tienen un punto y tienen un propósito. Entonces uno, cuando vas a interpretar una parábola, primero tienes que ver el contexto, tienes que ver a qué pregunta está respondiendo, tienes que ver cuál es el punto central y principal. Y tienes que ver cómo Dios, básicamente en las parábolas, lo que hace es, cuando te muestra una respuesta, o sea, digo, correcta y una respuesta incorrecta a Dios. Una parábola clave más o menos así es la del hijo pródigo, que la han leído también y la conocen todo esto, y MacArthur tiene un libro buenísimo, todo un libro de esa parábola nada más. Pero tú no puedes, lo que no puedes hacer es llegar a la parábola y pretender que cada cosa de la parábola tiene un significado oculto. Y tienes que considerar el punto del autor, que eso lo vamos a ver cuando veamos las reglas. Por eso les digo que a lo mejor van a ser 2 o 3 sesiones, pero creo que nos van a servir a todos para no estar malinterpretando las escrituras y para que te des cuenta cuando alguien te las esté malinterpretando, aunque no concuerdes con tu interpretación, porque yo tengo amigos con los que les digo, no estoy de acuerdo con la manera en la que interpretas la Biblia. O este pasaje, creo que lo estás haciendo mal, y se los digo porque yo veo esto en el texto. Y lo que estás haciendo es tomarte libertades literarias para ver cosas que no están ahí.
El compromiso que los cristianos tenemos es ir a la palabra y sacar lo que Dios puso en la palabra para nosotros, pero nunca meterle a la palabra lo que Dios no puso ahí. Por ejemplo, hay una parábola también muy conocida, y más que una parábola es un símil, y las parábolas tienen que estar usando un símil o metáfora o lo que sea, donde Cristo regaña a sus apóstoles porque no pueden sacar un demonio, ¿no? Él está transfigurándose con Pedro, Jacobo y Juan, baja, se encuentra a los otros apóstoles ahí discutiendo con un señor. ¿Qué pasó? Es que le traje a los apóstoles a mi hijo que está poseído por un demonio y no lo han podido sacar. Entonces Cristo les regaña y les dice: generación adúltera, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Cristo lo saca al demonio. Luego llegan los apóstoles y le preguntan: ¿por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y luego viene esta famosa frase que muchos conocemos hasta en las canciones: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete, y todo lo que ya saben. Pero, ¿qué quiere decir Cristo cuando está comparando la fe con un grano de mostaza? Entonces, de manera general, como hemos leído en la Biblia, que la misma Biblia dice que la mostaza es una semilla pequeñita y la más pequeñita de todas las semillas, nosotros de inmediato, si no estudiamos bien el contexto, decimos: lo que está diciendo es que si tuviéramos poquita fe. Eso quiere decir, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, es con poquita fe que tengas. Eso no es lo que quiere decir. El contexto no lo permite. ¿Por qué? Porque los acaba de regañar por su poca fe. O sea, ellos tienen poca fe. Ese es el punto del regaño. Tienen poca fe. Entonces no tiene sentido que Cristo les diga: ustedes tienen poca fe, pero si tuvieran poquita fe. No, lo que Cristo hace es comparar la fe con la característica principal de la mostaza. ¿Y cuál es esa característica? Que es una semilla pequeñita, pero tú la siembras y rápido crece de una manera muy sorprendente hasta que llega a ser un arbolote. Pero el punto es, hay un crecimiento acelerado de la planta. Lo que Cristo les está diciendo es: su fe, claro que tuvo que haber empezado chiquita, pero para este punto ya tendría que estar mucho más desarrollada, como la mostaza. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, cuando Cristo compara esa fe con la mostaza, tú no puedes decir 35 maneras en que tu fe es como un grano de mostaza. No puedes hacer eso. Es cuál es la manera en la cual Cristo comparó el grano de mostaza con la fe. O, por ejemplo, cuando Cristo dice que los cristianos somos como corderos, ¿no? Vamos, ovejas. Hay muchas predicaciones que es 15 maneras en las cuales tú eres como un cordero. Y entonces, aunque es que los corderos son así, es que ve el contexto nada más. ¿Cuál es el punto del autor que en ese momento quería que la audiencia original entendiera? Entonces, por eso es que es necesario tener reglas hermenéuticas, porque si no, la Biblia se convierte de verdad en un festival de alegorías, donde el límite es tu imaginación. Yo he leído cada cosa que no entiendo. Por ejemplo, Marcos, ¿cuál era? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál era el de la hija de Jairo? Marcos 5, 6. No, creo que es antes, ¿verdad? No, es por acá. ¿Quién se acuerda? Pues no me acuerdo. Bueno, pero miren aquí rapidísimo, qué bueno que llega acá. Aquí Cristo les platica sobre el sembrador, que ya las conocemos. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los discípulos y con las demás personas que se reunieron con él, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. O sea, las parábolas nunca fueron un recurso literario porque hoy hay pastores que creen que las parábolas son algo bueno y entonces quieren predicar en parábolas a la iglesia, cuando el punto de la parábola era esconder la verdad y que no la pudieran encontrar.
tú a la gente, bueno, pues que te escucha, le tienes que declarar la verdad tal cual, así como Cristo luego se las explicaba a sus discípulos. Luego entonces cuando les dice esto, Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Es decir, el sembrador tiene la llave para entender las demás parábolas y luego les da toda la explicación, ¿ok? Luego viene otra parábola y otra parábola, ¿no? Pero yo quiero buscar lo de la hija de Jairo, que tal vez está en el capítulo 3, es en Marcos. En el 5, En el 5, gracias Julio. ¿En qué versículo? 21 al 43. Gracias Julio, a ver, 4, 5, vamos al 5, 21. Ok, vamos, aquí está el tema de que un líder judío de una sinagoga, la sinagoga, recuerden, no todos los judíos vivían en Jerusalén, el templo está en Jerusalén, pero si tú vives en Galilea, vamos al norte, estás lejos de Jerusalén, no puedes estar el sábado en el templo, entonces hay como pequeños templos, digo que no son templos, pero son lugares donde se reúnen los que viven lejos del templo, se llaman las sinagogas, ¿ok? Uno de los judíos que dirigía una sinagoga va con Jesús y le dice, mi hijita se está muriendo, ya conocemos toda la historia. Jesús llega, dice que la niña está dormida, pero ya estaba muerta. 41, la toma de la mano y le dijo talita cum, que significa niña, levántate, ¿ok? Entonces, bueno, pues la niña con 12 años enseguida se puso de pie, caminó y quedaron conmovidos y Cristo hace un milagro, es algo maravilloso. Pero tú te sorprenderías de saber que hay gente que dice, a ver, ¿sabes qué? Yo veo que cuando Cristo aquí le dice a la niña, levántate, esto significa, y no estoy mintiendo, esto que voy a decir es real y está en la página de algunas iglesias, pseudo iglesias. Cuando Cristo le está diciendo, niña, levántate, lo que esto significa es que Cristo le está diciendo a los homosexuales que salgan del closet, que Él no los juzga, que Él les aprecia y que sean quien ellos son y que Dios no tiene temas si tú eres gay y que puedes tener, vamos, esposo si eres hombre o vamos, esposa si eres mujer en la iglesia, no pasa nada porque somos bien inclusivos y lo sacamos de este pasaje porque Cristo dijo, niña, levántate, y eso significa que dejes salir a la niña que hay en ti. Es real, es una interpretación, mano, mala interpretación, real. No podemos hacer eso con el texto. Claro que esto ya es excesivo y dice, oye, ¿a quién se le va a ocurrir? Sí, hay gente que se le ocurre, por eso crean estas pseudo iglesias. Pero el punto es que no puedes tomar un texto sin considerar su género literario y entonces interpretarlo a tu manera o como tú creas que es mejor. Hay reglas. Y son esas reglas las que quiero que vayamos viendo. Digo, yo creo que van a ser igual como 3 sesiones, porque voy empezando apenas, ¿no? O sea, hay más géneros, hay reglas, vamos a ver otras cosas, pero no, o sea, lo que no podemos hacer es tomar el texto bíblico, una frase, un versículo, lo que sea, sacarlo del contexto en el que está y torturarlo lo suficiente para que al final diga lo que yo quiero que diga. O para que al final pruebe lo que a mí me interesa que pruebe, porque yo ya tengo un sistema teológico preconcebido en la cabeza y entonces yo tengo que hacer que la Biblia cuadre con mi sistema teológico. Y en este sentido, y lo digo de manera muy clara y muy abierta, siendo yo reformado, pero no pensando igual, la falencia principal de la iglesia reformada está en la interpretación de las profecías. Y hay una explicación y la vamos a ver al final. Pero lo que hacen los reformados con la profecía es bien complicado. Porque la sacan de su contexto, digo, y no quiero decir tuercen porque sé que no lo hacen con mala intención, pero la manipulan de tal manera, aunque ellos digan que no, la manipulan de tal manera que terminan como probando lo que ellos quieren probar. Lo único que yo quiero con ustedes es que lean su Biblia, que consideren el género y que dejen que la Biblia les hable lo que quema sus ojos. O sea, cuando algo está ahí en la Biblia, no es como que la tienes que torturar para que lo saques de ahí. Ahí está.
te quema los ojos. O sea, cuando sigues las reglas de interpretación, no puedes no verlo. Y esta materia es tan importante, y más el día de hoy que somos tan bueno, yo no, y sé que ustedes tampoco, pero muchas personas son tan woke y tan postmodernas y tan inclusivas y tantas cosas, que tiene como 15, 20 años que todo lo malo comienza siempre generalmente en los Estados Unidos. Se popularizó un enfoque de qué significa la Biblia para ti, para ti, para ti. Entonces, tú leías un pasaje, por ejemplo, este o el que sea, y entonces iban preguntándole a cada persona, ¿esto qué significa para ti? Y bueno, pues es que para mí significa esto, y luego el otro decía otra cosa, y luego los 40 decían cosas diferentes, porque para cada quien significa algo distinto, y entonces decían, bueno, pues gracias a Dios, ahí está, ya nos vamos. No, la pregunta no es qué significa esto para mí. La pregunta es qué es lo que quiso comunicar el autor original a la audiencia original. O sea, yo puedo estar parado frente a una pintura, la que tú me digas, ¿no? Y te puedo decir, mira, esta pintura, digamos, evoca, ¿no? Estos sentimientos y me siento así, así. Yo creo que esta pintura significa esto. ¿Por qué no vamos y le preguntamos al pintor qué es lo que quiso comunicar con su pintura? Porque eso es lo que debemos buscar. No lo que significa para mí, no lo que significa para ti, sino qué significa para Dios. Y voy a decir algo de una vez, y ya con esto voy a terminar, y es algo categórico, pero la Biblia, digo, el pasaje que tú me digas, ¿no? Pero la Biblia, cada pasaje, cada palabra, lo que tú quieras, tiene un solo significado unívoco. Es decir, no hay muchos significados. Hay muchas implicaciones, y vamos a ver después qué es eso, y muchas aplicaciones. Puede haber miles de aplicaciones de un pasaje, miles, pero un solo significado. ¿Por qué? Porque Dios quiso comunicar algo preciso y particular. Entonces, la Biblia o los pasajes solo tienen un significado, no muchos. Y vamos a ver también lo que algunos reformados creen, creo que son pocos, que es lo que los católicos afirman, que hay un sensus plenior, donde hay, o sea, Dios quería comunicar algo y Pablo quería comunicar otra cosa. Entonces, el significado como más literal que tú encuentras con la hermenéutica es el significado del autor humano, pero el significado más oculto y más espiritual, ese es como muy místico y lo vas a entender después. O sea, así no funciona. La Biblia significa algo. Dios escogió cada palabra por algo. Entonces, nuestro deber como cristianos es echarle ganas, hacer el trabajo, meterle a la chamba y ver qué es lo que Dios quiso decir con lo que escribió. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar. Yo creo que sí van a ser dos, tres sesiones más, pero cuando terminemos esto, si Dios quiere, entramos otra vez al tabernáculo donde nos quedamos en Éxodo y lo vamos a leer con los ojos que lo tengamos que leer, sin estar intentando buscar a Cristo en cada clavo del tabernáculo, porque no es así. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario? No. No. ¿No? Ok, bueno, perfecto. Entonces, si no hay dudas, preguntas ni nada, voy a terminar con la grabación un momento, por favor. Okay. A ver.